Hace algunos meses, los críticos de literatura de la Argentina, de los principales diarios de ese país, descubrieron a Osvaldo Reynoso. Decían que era el secreto mejor guardado de la literatura peruana, solamente comparable con Mario Vargas Llosa y con Julio Ramón Ribeiro. Osvaldo Reynoso cumple 80 años y su libro más difundido, Los Inocentes, cumple 50. Y el Centro Cultural de España le ha hecho un homenaje en la Casa de la Literatura, en el Centro Cultural de España, para celebrar este acontecimiento. Los argentinos te descubrieron tarde. Así pues, y me descubrieron tarde porque yo siempre he dicho, escribo, publico el libro, y si el libro tiene patitas, camina por su cuenta. Yo no tengo nada que ver con el caminar de ese libro. En cambio, hay otros escritores que publican un libro y más que el tiempo de la creación, ¿Es el esfuerzo? Es el esfuerzo por meterlo acá, por meterlo allá, ¿no? Para mí, lo fundamental es la creación, porque el goce más perfecto y exquisito que tengo en la vida es escribir. Pero la posibilidad de ir a ese lugar, a la Argentina en este caso, no solamente se va con patitas, se va con alitas también, ¿no? Sí, pues ahora el libro ya no solamente tiene patitas, sino alitas, porque ya voy a firmar un contrato con una editorial francesa, cuyo nombre en francés es... bueno, no sé francés, ¿no? Pero es una de las filiales de esta gran editorial Flammarion, que es antiquísima. ¿Te va a publicar? Va a publicar Los Inocentes y El Escarabajo y el Hombre. Y luego hay otro contrato para la publicación de Los Inocentes en Bulgaria. O sea que recién estás empezando a salir. Sí, pues recién. Bueno, a propósito de Los Inocentes, la primera vez que se publicó fue con el nombre de Limen Rock. No. Fue con el nombre de Los Inocentes. Y es la primera edición que salió hace 50 años. Se editó en la colección de narrativa peruana que pertenecía a la rama florida, la editorial de Javier Sologuren. De Javier Sologuren. Y entonces la que sacó Escorza como Limen Rock fue la segunda. La segunda. Y la historia es muy interesante. A ver, cuéntala. Porque yo recibí un mensaje de Escorza que estaba interesado en la publicación de mi libro para Populibros. Yo fui a hablar con él y me dijo, tu libro va a ser el libro estrella de la colección de 10 ejemplares, ¿no? Pero se publica el libro con una condición, que le cambies el título al libro, porque Los Inocentes es un título demasiado intelectual. Acá tienes una lista de 15 títulos, escoge el que más te parezca. Yo recogí la lista, ninguno me pareció Sí, te pareció interesante. Entonces convoqué a los sabios de Palermo. Los sabios de Palermo, hay que decirle al público que los sabios de Palermo son aquellos que se reunían en el bar Palermo de la Colmena, que estaba cerca de la universidad, sí. ¿no es cierto? Y ahí planteé pues el asunto. ¿Quiénes eran los sabios de Palermo? Que recuerdo estaba Eliodoro Vargas Vicuña, estaba Gálvez, estaba Luis Alberto Peláez y otros profesores de la universidad. Creo que también estaba Carlos Araníbar, si mal no recuerdo estaba Lumbreras. Y creo que fue la primera vez que en el Perú se planteó el problema del mercado. El mercado en el libro. El mercado en el libro. Porque anteriormente los autores llegaban a la editorial con el libro y con el título. Y la editorial no hacían problema del título. Pero ahora Escorza introducía una nueva visión de la edición de un libro. Una visión más marquetera. Marquetera, ¿no? Entonces Los Inocentes no sirve porque es un libro, es un título intelectual.
En cambio hay que poner un título que atraiga a las grandes masas, puesto va a haber un tiraje de 10.000 ejemplares. Y esa noche se discutió mucho en Palermo, habían varios amigos. Y como eres de suponer, pues habían unos que decían que yo tenía que respetar los inocentes, y otros decían, pero entonces vas a privar de 10.000 personas que pueden leer tu libro. Bueno, algunos se fueron, nos quedamos un pequeño grupo, seguimos tomando. Yo recuerdo que a las 3 o 4 de la mañana la discusión era tan fuerte que salieron a tirarse unos golpes ahí en plena Avenida Colmena. Así era Así era. Yo creo que fue la primera vez que se planteó en el Perú este problema. Y cuando salí de Palermo ya eran las 8 de la mañana. Me fui por la Plaza San Martín, me refresqué la cara con el agua de la pila. ¿De la pila de la plaza? Sí, me fui a la oficina de Populibros, que quedaba en una calle, Simón creo que se llama. Claro. Juan Simón creo. Era una calle... Una calle, ahí quedaba la oficina. Llegué y me estaba esperando Escorza. Y ya todo está listo, ¿qué has decidido? Ya sabes, si insistes con el título Los Inocentes, no sale. Tienes que cambiar. Le dije, bueno, no sale. Yo defiendo mi derecho de poner el título a mi libro. Entonces no sale. No hay nada. ¿Qué te digo? No sale. Ya. Si no cambias título, no hay edición. Está bien, salí. Y en el momento en que llego a la puerta, volteo y le digo, Lehman Rock. ¿Qué te ocurrió en ese momento? Ese era uno de los títulos que había circulado toda la noche. Que había estado en la discusión. En Palermo, sí. ¿No? Y dije, Lehman Rock. Escorza se puso de pie de una palmada en el escritorio. Ese es el título. Claro, en ese tiempo el rock estaba en plena boga, ¿no? Pero le dije con una condición, que entre paréntesis salgan Los Inocentes. Todo lo que tú quieras. Y salió el libro. O sea que el libro tiene 2 títulos. ¿Y cómo nació ese libro? Bueno, ese libro lo escribí creo que en 4 o 5 meses. Es decir, el trabajo de escritura. Pero la elaboración del libro viene de lejos. Yo recuerdo que una vez le preguntaron a Alejo Carpentier cuánto se había demorado en escribir una novela. Y él dijo 60 años. Claro. Y le dije, ¿y por qué 60 años? Porque desde que nací es posible que haya estado pensando en esa novela. Y es posible que yo desde las 14 o 15 años haya estado pensando en escribir esta novela. Y hace poco hay una señora, Intilín, una señora escritora, que me llevó a la casa una revista Barataria, creo, Ínsula de Barataria. Ínsula Barataria. Sí, una revista Y ahí encuentro un artículo de un señor Rea, que es bastante extenso sobre mi obra. Y para mi sorpresa, encuentro un texto que había publicado nada menos que en el periódico La Tribuna, el año 1957. Y yo me había olvidado por completo. ¿De ese artículo? Sí, es un cuento, se llama El muchacho del geranio. Así que lo leo, y ahí están muchas de las imágenes que posteriormente voy a emplear en Los Inocentes. Ahora, yo no sé, este señor Rega habrá investigado, ¿no? Porque yo me he olvidado, no sé cómo ese cuento llegó a La Tribuna, de 1957. Ahora, cuando el libro sale, te dijeron que eras poco menos que un corruptor de la juventud. Sí, corruptor de menores. Hubo un grupo de padres de familia que elevaron un memorial al ministro de Educación. Para que te quiten el título de profesor. Para que me quiten el título de profesor y me impidan el ingreso a cualquier aula. Y eso fomentó la lectura del libro. Porque después, muchos años después, me he enterado que los muchachos de esa época lo leían escondidos.
Es curioso porque el libro se ha convertido en un verdadero clásico. Tú eres ya un clásico de la literatura peruana con ese libro, pero se ha convertido además, creo que casi no hay universitario que no la haya leído. No solamente, sino de alumnos de secundaria. De secundaria también. Y de secundaria. Entonces ese libro que causó tanto escándalo hace 50 años, ahora es texto de alumnos de secundaria. Lo que me felicito a mí, quiere decir que la sociedad peruana ya no es tan intolerante. Claro que sigue siendo intolerante, ¿no? Pero ya no a los extremos de esa época. De esa época, ¿no? Realmente te satanizaron, pero de una manera terrible, ¿no? Sí. Y algunos personajes que no vamos a mencionar ahora, porque además estamos en una cuestión política, pero personajes connotados. Claro, dijeron que el destino de mis libros, no solamente Los Inocentes, en Octubre no hay milagros, el destino sobre natural, todo en Octubre no hay milagros, ¿no? El destino de esos libros era la basura. Esos libros tenían que ir a la basura. Y yo creo que esta intolerancia se debió a los siguientes aspectos del libro. A ver. En primer lugar, mucha gente llegaba a la literatura porque entendían que la literatura tenía que escribirse con frases bonitas. Y lo que se llamaban palabras poéticas. Yo he leído por ahí algún comentario que dice que tú llevaste la lírica de las urbes a la literatura peruana. Sí, ¿por qué? Porque yo tomé el lenguaje popular peruano. El verdadero nombre es lenguaje popular peruano, pero en la época en que yo publiqué el libro dijeron que era la jerga de Lampa. Y yo nunca he tenido amistad con ampones. Yo sacaba esos términos de la juventud de ese entonces. Por eso está muy bien que la profesora de San Marcos, Luisa Portillo, haya publicado algunos artículos y un libro sobre el léxico del castellano popular, lenguaje popular peruano. Ese es el verdadero nombre, lenguaje popular peruano.